copazo, creo que copón, dice. claro, no se toma copas, es que pero vamos a ver, son las 2 y 23 de la tarde, una hora menos en Canarias, hay gente comiendo en casa, también hay algunos niños. El otro día me hablaba un padre de familia, decía, nos encanta veros, pero claro, cuando empezamos con estas cosas, porque claro, ya los padres tienen que andar apagando la televisión, nuestro negocio se resiente, entonces vamos a dejarnos de aderezos y vamos a ver que Alejandra te conteste. Que es una viejecita, que es un penco y que no da un palo al agua en su vida. Alejandra, ¿qué tienes que decir a esto? Bueno, a lo de no dar palo al agua en su vida, ya le contesté el otro día que es una viejecita, pues hombre, es verdad, y todos vemos que mi madre no es la tía que mejor en forma esté, o sea, ahí en Supervivientes y tal, pues no, mi madre ya tiene una edad, igual no tanto como tú, como dices, lo has dicho tú, o sea, yo no me Yo soy mayor que ella, Por eso, como tú has dicho que eres mayor que ella y estás fenomenal, pues yo te digo que mi madre es verdad que no está muy en forma, no es una persona que vaya al gimnasio y tal, pero esas son decisiones que ella ha tomado en su vida, que creo que no se tiene que meter a nadie y mucho menos tú. Porque claro, si no se lo dice o su médico, o sus amigos o su familia, se lo vas a decir tú, pues no, la verdad. Y mi madre come y bebe y toma lo que le da la gana, es que yo qué sé, ya tiene una edad para hacer lo que quiera. Si se toma 4 Coca-Colas, pues se las ha tomado. ¿Qué quieres que te diga? Es que tampoco me parece nada tan grave. ¿Y el episodio ese del cenicero que contabas? Y es que eso es... estas son las fantásticas cosas que pasan en la televisión, claro, que llegan 4 personajillos y repiten la misma historia durante mucho tiempo y entonces ya se vuelve verdad. Porque esto es la televisión, porque es que ya no lo veo con nosotras, es que yo lo veo con mucha gente, ¿sabes? Entonces por eso... He dicho varias cosas y si quieres las repito para que queden claras y así me las puedes rebatir a la cara. Sí, lo he escuchado. La primera vez que hablé con cierta angustia fue cuando la prueba de las cajas, porque me estremeció verla temblando de esa manera. Y si era como consecuencia de la enfermedad, pues era necesario que volviese a España cuanto antes porque su salud se estaba resquebrajando a pasos verdaderamente preocupantes. De la salud no vamos a hablar, pero de su estado de forma sí. Bueno, dijiste que era un penco. Y el otro día... Un penco que no sabía hacer una prueba. Exactamente, un penco es un caballo flaco, no es ningún insulto, es un caballo flaco. Cuando se dice un caballo que no está en forma, se dice un penco. Termino simplemente. Evidentemente, cada uno es muy libre de cuidarse de la forma que quiere, pero si hacemos caso a lo que el otro día dijiste, tu madre no sigue, digamos, una dieta adecuada para una persona enferma. Se está diciendo continuamente que las personas enfermas tienen que mantener una dieta pues sana, sin subsistir a base de refrescos y eso sin entrar... ¿Y eso te preocupa a ti? No, simplemente lo has dicho tú eso. Que tu madre tendrá derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida. Le vas a decir tú también lo que tiene que comer, lo que tiene que beber... el aderezo que le mete en el refresco. Mira, escucha, yo... De verdad. En el aderezo que le meten el refresco, o sea, decirle algo a este señor, porque entonces se lo voy a decir yo no se lo voy a decir también. Los mensajes secretos de Terelu. Nadie esperaba este bombazo, y mucho menos que saliera en directo. Se ha roto todo. El mito, la imagen, el respeto. Esta vez no hay marcha atrás. Porque lo que ha soltado Alessandro Lecchio sobre Terelu no es una crítica cualquiera. No es un rifirrafe de plató. Es dinamita. Es una bomba con pruebas. Y no hablamos de suposiciones, hablamos de mensajes privados, de conversaciones que podrían desmontar el personaje que tanto ha cuidado durante años. Sí, hablamos de Terelu, la diva de los sofás blancos, la de las tardes eternas en televisión, la que siempre se ha envuelto en un aura de perfección. Pero esta vez, todo se tambalea. Y el encargado de destapar la verdad ha sido nada más y nada menos que Alessandro Lecchio, que ha dicho basta. Y lo ha dicho claro. En directo. Sin filtros. Porque lo que empezó como un debate sobre su participación en Supervivientes, ha terminado convirtiéndose en una guerra total. Una guerra donde hay nombres, apellidos, pruebas, y sobre todo, una verdad que hasta ahora se había mantenido en la sombra.
Y cuando digo sombra, me refiero al lado oscuro de Terelu, ese del que nadie habla, ese que no aparece en los homenajes ni en los vídeos edulcorados de la tele. Porque sí, Terelu también tiene trapos sucios. Y algunos apestan. Mucho. Todo comenzó con un comentario sobre su estado físico en el reality. Que si no estaba en forma, que si no hacía nada, que si se tomaba sus copazos en plató, y de ahí, todo estalló. Porque lo que parecía una broma de plató se convirtió en el inicio del derrumbe. Alejandra Rubio, su hija, saltó como una leona. Defendió a su madre a gritos. Incluso llegó a exigir que echaran del plató a Lecchio. ¿Pero qué es esto? ¿La hija dictando quién se queda y quién se va en el programa? Y todo porque alguien dijo en voz alta lo que todos pensamos viendo a Terelu en la isla, que ni está en forma ni se le ve intención de esforzarse. Pero claro, el problema no es el comentario. El problema es que Lecchio soltó una verdad incómoda. Que lo del copazo con aderezo no se lo inventó nadie. Que ella misma lo publicó en redes, celebrando los goles del Madrid con copas en mano. ¿Y eso, para alguien que ha pasado por lo que ha pasado a nivel de salud, no es un mal ejemplo? ¿O no se puede decir porque es Terelu? Aquí no hay invenciones. Hay pruebas. Hay fotos. Hay testimonios. Y lo que viene a continuación lo confirma todo. Porque tras el rifirrafe con Alejandra, Lecchio se quedó callado un segundo, miró a la cámara y soltó la bomba. Si queréis, saco los mensajes. Y no eran mensajes de hace años, ni rumores de pasillo. Eran mensajes actuales, privados, enviados por gente que ha trabajado con Terelu. Gente que ha estado en los pasillos, en los camerinos, en los platós. Gente que la ha visto actuar como una auténtica señora de palacio, exigiendo cosas que nadie en su sano juicio debería exigir a un trabajador. Ceniceros, refrescos, fruta pelada, secretarias que parecían asistentes personales de una marquesa de otro siglo. Esos mensajes están ahí. Y ya los ha visto la dirección del programa. Alejandra, al escucharlo, cambió la cara. De diva a niña asustada en un segundo. Sabía perfectamente de qué hablaba Lecchio. Pero intentó salirse por la tangente, como si nada, como si fueran inventos. Pero todos los presentes sabían que no. Que el cuento de hadas se acababa aquí. Y lo más fuerte, no es solo Lecchio quien puede confirmarlo. Hay periodistas, colaboradores e incluso secretarias que han mandado mensajes este mismo fin de semana. Mensajes que recuerdan cómo Terelu pedía que la acompañaran por los pasillos sujetándole el cenicero. Como lo oyes. Y no una vez. Varias. Lo que parecía una escena de película antigua, con la protagonista rodeada de criadas, resulta que ha pasado aquí. En nuestra tele. En nuestras caras. Y mientras tanto, nos hacían creer que Terelu era ejemplo de lucha y humildad. Pues no, querida. El telón ha caído. Y lo que hay detrás, no es bonito. Terelu sentenciada. El escándalo no para de crecer y ahora salen a la luz los testimonios que ella quería esconder. Lo que ayer parecía solo una discusión entre colaboradores se ha convertido en un terremoto que sacude los cimientos de la familia Campos. Y lo más grave no son los gritos en plató, ni los insultos velados entre Lecchio y Alejandra Rubio. No. Lo grave es que ahora todo el mundo está hablando. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a periodistas veteranos, trabajadores de Telecinco, excolaboradores de Telemadrid y hasta antiguos empleados de Terelu que ya no aguantan más el silencio. Porque si lo del cenicero parecía surrealista, espérate. Hay una lista entera de barbaridades que supuestamente Terelu exigía a su equipo. Y todo empieza a encajar. En su época dorada, cuando se creía reina de los platós, había una norma no escrita, nadie podía rechistarle. Y ahí es donde entra el testimonio que soltó Jesús Manuel Ruiz en el Chismógrafo, que ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber sobre ella. Según cuenta, en su etapa en Telemadrid, Terelu tenía una secretaria personal, pagada por ella. Menos mal, porque la intención inicial era que se la pagara la cadena con dinero público. Flipas. Que le pagáramos entre todos a su criada personal. Pero eso no es lo peor. La función de esa secretaria era de película de Almodóvar. Le sostenía el cigarro durante las pausas publicitarias, le pelaba la fruta, y hasta le sujetaba el refresco para que no se desmayara en pleno programa. ¿Pero qué es esto? ¿Un late night o una corte palaciega? Y nadie decía nada. Claro que no. Porque Terelu era intocable. Nadie osaba cuestionarla. Nadie la ponía en duda. Hasta ahora. Y lo más fuerte es que no es una historia aislada. Hay varias personas que han contado cosas similares. Que en los descansos, la señora salía con su séquito de confianza, una maquilladora, una asistenta y su secretaria personal. Todo para mantener su imagen impoluta. Todo para que la marquesa del Cortijo Campos no tuviera que mover un dedo más de lo necesario. Pero ¿sabéis qué es lo más grave? Que su hija, Alejandra Rubio, niega todo. Dice que es mentira. Que es una invención. Pero, claro, ¿cómo va a saberlo si entonces tenía 4 años? ¿Cómo puede desmentir algo que ni vivió ni entendió?
Ah, pero lo hace. Y no solo lo hace, ataca a todo el que se atreve a sacar a la luz estas historias. Insultos, gritos, amenazas veladas. Y si por ella fuera, Lecchio estaría ya vetado de todos los platós. Y mientras tanto, la dirección del programa tiene en sus manos mensajes privados, capturas de pantalla que respaldan todo lo que Lecchio ha dicho. Mensajes de gente que trabajó con Terelu, que vio las escenas con sus propios ojos. ¿Y sabes lo que han hecho con esos mensajes? Nada. Silencio. Censura. Protección. Porque todavía hay miedo. Porque Terelu sigue teniendo poder. Porque sigue habiendo gente en la tele que la defiende por interés, por enchufe o por amistad. Pero la verdad es tozuda. Y ahora, esa verdad está empezando a salir a borbotones. Carmen Borrego, por ejemplo, intentó salir al paso. Pero la lió más. En vez de negar el episodio del cenicero, lo confirmó con matices. Dijo que sí, que había una secretaria, pero que era en otra cadena. Como si eso cambiara algo. ¿Qué más da si fue en Telecinco o en Telemadrid? Lo importante es que ocurrió. Que una profesional del medio fue utilizada como asistenta personal para aguantarle el piti y el copazo. Y mientras tanto, los fans de la familia Campos se agarran a lo que pueden. Que si todo es machismo, que si esto no se diría de un hombre, que si pobre Terelu. Pobre Terelu, dicen. Pobre de los que tuvieron que aguantarle durante años sus exigencias absurdas, sus broncas, sus humillaciones y sus copas de balón a media mañana. Porque eso también se ha dicho. Que Terelu empezaba la jornada con 2 copazos al hilo. Que lo del aderezo no era broma. Y que por eso ahora en Supervivientes no da pie con bola. Porque no hay copas. No hay secretarias. No hay maquilladoras. Y entonces, se derrumba. Y ahí es donde más duele. Porque si de verdad estás enferma, si has tenido problemas de salud, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no eres ejemplo? ¿Por qué compartes en redes tus vicios, tus excesos y tus borracheras como si fueran trofeos? Alejandra puede gritar, patalear, negar, incluso victimizarse en directo como si estuviéramos en un capítulo de una telenovela. Puede decir que todo es mentira, que los periodistas exageran, que su madre es una santa. Pero lo que no puede hacer es borrar los mensajes que ya están en poder de la dirección del programa. Mensajes que confirman palabra por palabra lo que Alessandro Lecchio denunció, el trato humillante de Terelu hacia sus empleadas. Y no estamos hablando de rumores de pasillo. Estamos hablando de mensajes privados, de excolaboradores, de trabajadores que han compartido plató con ella, de periodistas que han presenciado escenas que dan vergüenza ajena. Mensajes que, según Lecchio, están ahí. Que él mismo ha enseñado a dirección. Que la propia Carmen Borrego no ha podido desmentir. De hecho, lo más fuerte es que la hermana de Terelu se desmarcó con una frase que vale su peso en oro mediático. Sí, tenía una secretaria, pero era en otra cadena. ¿Perdón? O sea que lo de tener a una mujer a su lado, aguantándole el cigarro, el cenicero, pelándole la fruta y llevándole el refresco es verdad, pero como fue en otra cadena, ¿entonces no cuenta? Esa excusa es un insulto a la inteligencia del espectador. Porque lo importante no es en qué plató pasó. Lo importante es qué pasó. Que existió. Que fue real. Y que ahora que ha salido a la luz, lo único que hacen Alejandra y compañía es intentar tapar el sol con un dedo. Pero no pueden. Porque la verdad ya está en la calle. Porque ya hay más de un periodista que ha dicho basta. Porque hay colaboradores que recuerdan perfectamente ver a Terelu tratada como si fuese la mismísima Isabel Preisler de los 90, pero con peores modales y mucha menos educación. Y mientras tanto, Alejandra Rubio, esa niña mimada de plató que lleva 2 días en televisión y ya se cree con derecho a sentenciar a todo el mundo, se permite desautorizar en directo a quienes llevan años en el medio. Porque claro, como es hija de Terelu, ya puede insultar, interrumpir y exigir que echen a Lecchio del programa. Una colaboradora pidiendo la cabeza de otro. Así, sin más. ¿Pero esto qué es? ¿Una tertulia o una monarquía de las Campos? Y ojo, que no acaba ahí. Porque ahora se ha desenterrado otra joya del pasado. Otra historia que, aunque parezca mentira, involucra también a Alejandra Rubio cuando era pequeña. Según cuentan, y esto lo ha dicho más de uno en televisión, una asistenta doméstica en su casa tenía la tarea de ponerle la cinta de vídeo a Alejandra con su película favorita. Pero atención, había una escena que a la niña no le gustaba. Y si la asistenta no la pasaba justo en el momento exacto, recibía bronca de Terelu. Esto ya no es rumor. Esto es una tendencia. Esto es un patrón. Es un modus operandi. Una forma de tratar a la gente por debajo que no ha cambiado en años. Y que, ahora, está saliendo a borbotones. Porque al final, por más que quieras enterrar tu pasado, si has sembrado arrogancia, la cosecha es escándalo. Y aquí entra otro detalle, los mensajes prohibidos que Terelu habría enviado a otros trabajadores, algunos con tono impositivo, otros con frases que huelen a chantaje emocional, y alguno que directamente es un atentado contra el respeto profesional. ¿Los tiene Lecchio? ¿Los tiene producción?
¿Por qué no se emiten? Porque, evidentemente, estamos ante un conflicto de poderes. Una lucha de egos. Un momento donde se decide si Terelu va a seguir protegida o si, por fin, va a tener que dar la cara por todo lo que ha hecho. Y mientras tanto, fuera de plató, la audiencia ya ha juzgado. En redes, las opiniones van desde el escándalo absoluto hasta el cachondeo. Algunos se ríen de la reina del refresco y la fruta pelada. Otros están indignados de que una colaboradora como Alejandra pueda decidir quién entra y quién no en el plató. Pero lo que es unánime es esto: la imagen de Terelu está en caída libre. Porque si algo ha quedado claro, es que no es la mujer empática, humilde y simpática que algunos intentaban vender. No. Es una señora que se ha creído por encima del bien y del mal durante años. Que ha vivido en un universo paralelo. Que ha tenido a gente a su servicio como si estuviera en la corte de Versalles. Y que ahora, cuando la verdad sale a la luz, en lugar de pedir perdón, prefiere que su hija grite por ella en directo. Pues va a ser que no, Terelu. Los tiempos han cambiado. Y el cuento de las Campos está a punto de llegar a su capítulo final. Terelu Campos, la mujer que durante décadas jugó a ser la heredera mediática de María Teresa, la que levantaba la ceja para dar lecciones desde su trono de colaboradora estrella, se ha quedado sin trono, sin corona y sin credibilidad. Y lo peor es que no la han derribado sus enemigos. No. Se ha derrumbado sola. Porque el escándalo ha estallado en su propia cara. Y lo ha hecho en el plató que creía tener controlado. ¿Te pensabas que eras intocable, Terelu? ¿Que podías seguir actuando como en los años dorados de Telecinco, mientras todo el mundo te seguía el juego? Pues se acabó. Esta vez no te ha podido salvar ni tu hija chillando como una posesa, ni Carmen Borrego mareando la perdiz con medias verdades. Porque aquí ya no se trata de cotilleos. Se trata de hechos, de mensajes, de testimonios, de una cadena de televisión que, por mucho que haya protegido durante años a las Campos, ya no puede tapar el escándalo. Los mensajes que Alessandro Lecchio dice tener, y que según él ya ha enseñado dirección, son dinamita pura. En ellos, se hablaría de humillaciones a empleados, de exigencias absurdas, de abuso de poder, y de un comportamiento clasista, caprichoso y autoritario que hace tiempo que debería haberse denunciado públicamente. Y lo peor es que esto no es nuevo. Como ha revelado el periodista Jesús Manuel Ruiz, los trapos sucios de Terelu vienen de lejos. No estamos hablando solo del plató de Sálvame o de Qué tiempo tan feliz. Hablamos de Telemadrid, de los años donde Terelu era la niña bonita de la cadena pública madrileña. La protegida de Gallardón, según cuentan. Una mujer que, según relatan varios excolaboradores, se comportaba como una estrella de Hollywood venida a menos, pero pagada con dinero público. ¿Y qué hacía en ese entonces? Pues ahí va lo fuerte. Tenía una secretaria pagada por la productora cuyo trabajo incluía sostenerle el cigarro, pelarle la fruta durante las pausas publicitarias y servirle el refresco bien frío. Tal cual. Como si estuviéramos hablando de una marquesa del siglo XIX. Una escena que han recordado periodistas como Arturo Tejerina, que describía el trato de Terelu hacia su entorno como despota y humillante. ¿Y ahora quieren hacernos creer que todo eso es mentira porque Alejandra lo niega? ¿De verdad? Pero ojo, que no queda ahí. Años después, cuando Terelu entra en Sálvame, ¿qué hace? Le quita la secretaria a Jorge Javier. Tal cual. La chica que trabajaba como asistente de Jorge pasa de pronto a servirle a Terelu, porque claro, una presentadora de su nivel no puede estar sin una asistente personal. Y según cuentan, esa chica acabó hasta el moño de Terelu y se fue sin mirar atrás. Otra más en la lista de explotadas de las Campos. Y ahora lo más bochornoso de todo, la escena del cenicero. Según Lecchio, hay personas que aún trabajan en la cadena y que recuerdan perfectamente haber visto a una secretaria acompañando a Terelu con un cenicero en la mano por los pasillos, para que no se manchara los dedos. De verdad, ¿en qué siglo vivimos? ¿Esto es televisión o la corte de Versalles? Y claro, Alejandra Rubio no puede con esto. En directo, se enciende como una adolescente mimada. Tú le pusiste el cenicero a mi madre. No, Alejandra, él no. Pero otros sí. Gente que a día de hoy aún trabaja en Telecinco, y que ha empezado a hablar. Porque la verdad, aunque duela, tiene más fuerza que todo el teatro que tú y tu familia montéis en plató. Y para rematar, Terelu intenta ir de digna. Que si está enferma, que si la salud, que si la edad. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay miles de personas mayores y enfermas que no tratan a los demás como esclavos. Que no humillan. Que no se creen por encima de los demás. Que no tienen una asistenta para pasarle la escena de una peli a la hija porque esa parte no le gusta. ¿Pero esto qué es? La realidad es clara. Terelu ha vivido como una reina sin corona, a costa de los demás. Ha usado su apellido de verdad, el de María Teresa Campos, para exigir privilegios, trato preferente y silencio cómplice. Pero esa época se ha acabado. Y lo que se viene ahora es el juicio público más duro que ha vivido en su carrera. Porque cuando caen las máscaras, solo queda la verdad.
Y la verdad de Terelu apesta a soberbia, a clasismo, a pasado oscuro y a poder mal usado. Se acabó. No hay vuelta atrás. Terelu Campos ha sido sentenciada por la opinión pública, no por una acusación, ni por una exclusiva de revista. Ha sido sentenciada por los hechos, por los testimonios, por los años de abuso encubierto tras una sonrisa de plató. Porque durante décadas ha vivido rodeada de luces, de halagos, de silencios comprados, de palmeros profesionales que le reían las gracias mientras el resto callaba. Pero eso ya no cuela. El personaje de Terelu ya no sostiene ni su propio guión. Todo lo que se ha dicho esta semana, todo lo que ha salido a la luz, no es nuevo. Lo sabían en las redacciones. Lo sabían en maquillaje. Lo sabían las azafatas, los cámaras, los guionistas. Lo sabía media televisión. Pero nadie hablaba. ¿Por qué? Porque hablar de las Campos era como blasfemar en misa. Porque Terelu era la hija de la gran María Teresa, y solo por eso había que aguantarle los caprichos, los desplantes y los aires de diva. Pero eso se ha terminado. Alessandro Lecchio ha puesto el primer ladrillo a la demolición del mito, y lo ha hecho con pruebas, con mensajes, con datos, con memoria. Porque cuando alguien ha visto lo que ha visto, no hace falta añadir ni una coma. Y aunque Alejandra Rubio patalee, chille y se retuerza, ya no puede tapar la verdad con 4 gritos en un plató. Porque la imagen que han querido vendernos es una, pero la que ha salido esta semana a la luz es la verdadera. Una Terelu que, mientras hablaba de elegancia y educación, tenía a una secretaria sujetándole el cigarro, la fruta y el ego. Una mujer que se creía con derecho a todo, simplemente por llevar un apellido que ya no representa nada más que el reflejo decadente de un pasado dorado que solo existe en sus cabezas. Y no nos olvidemos de Alejandra, porque su papel también merece análisis. Esta chica, que lleva 4 días en televisión, ya va de estrella. Y no solo eso, va dando lecciones, negando evidencias, tratando a los veteranos como si fueran becarios y queriendo borrar con palabras lo que está escrito con años de testigos. ¿De verdad crees, Alejandra, que vas a poder tapar con excusas una historia que media España conoce? Y ahora, ¿qué queda? Pues queda una verdad incómoda, que Terelu no es la víctima, es la protagonista del relato más incómodo del corazón. Una mujer que durante años jugó a ser otra, que vendió imagen de señora respetable mientras trataba al personal como si fueran sirvientes de una marquesa desfasada. Y que ahora, ante el juicio implacable de la audiencia, no tiene dónde esconderse. Porque aquí no hablamos solo de cotilleos. Hablamos de una estructura de poder dentro de la televisión, de cómo se movían los hilos para proteger a determinadas figuras mientras otras caían al mínimo tropiezo. De cómo una familia entera se creyó por encima del bien y del mal, hasta que llegó la factura. Y esa factura ha llegado ahora, cuando ya no hay quien pare la ola. Porque lo que han hecho no ha sido solo éticamente cuestionable. Ha sido una tomadura de pelo a la audiencia, a sus compañeros y a todo el que no tenía un apellido compuesto. ¿Saben lo que cuesta subir en televisión sin padrinos? ¿Sin un apellido que te abra puertas? Y mientras otros se lo curraban, Terelu tenía a alguien para pelarle la fruta entre Publi y Publi. Una broma. Por eso hoy, el mito se ha roto. La imagen de Terelu como icono televisivo, como heredera del trono de María Teresa, como la profesional impoluta, ha muerto en directo. Ha sido desnudada, expuesta y señalada. Y ya no hay maquillador, ni community manager, ni entrevista en lecturas que arregle esto. El daño ya está hecho. La sentencia está dictada. Y esta vez la ha dictado la gente. La misma gente que durante años la vio en pantalla mientras aplaudía, pero que ahora ha dicho basta. El clan Campos ha tocado fondo. Y Terelu, la reina destronada, ya no tiene ni reino, ni pueblo, ni castillo. Solo el eco de un pasado que ya no brilla, porque el brillo era prestado.